En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. En la primera meditación contemplábamos el sacrificio de Jesucristo como su propia perfección, porque el Padre ama a su Hijo, y también como la expresión y la realización suprema de su amor al Padre, para que el mundo sepa que amo al Padre. Y así el Hijo, en cuanto hombre, queda totalmente divinizado, sentado a la derecha del Padre, constituido Señor del universo para todos cuantos creen en Él, comunicador del Espíritu Santo a los pecadores. Pero también el sacrificio de Jesucristo es la expresión suprema del amor que nos tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a los hombres. Es la expresión suprema porque la realización suprema del amor que nos tienen las personas divinas es su don, el don de sí mismos a nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden darnos nada más grande que a sí mismos. No pueden concedernos ningún don mayor que ellos a sí mismos. Somos templos de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en el hombre en gracia y se unen con él como están ellos mismos unidos entre sí. Padre, como tú estás en mí y yo en ti, así yo en ellos y ellos en mí, para que sean verdaderamente uno como nosotros somos uno. Esta es la realización mayor del amor de las personas divinas, que vienen a habitar en nosotros y hacernos uno con ellos, comunicándonos su misma vida. En esta inhabitación recíproca, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Todos los demás dones de las personas divinas a nosotros tienen este fin, darse a nosotros, venir a nosotros, habitar en nosotros, en este mundo y por toda la eternidad. La realización mayor, por lo tanto, del amor de las personas divinas a nosotros es el don de sí mismos. Pero la expresión mayor del amor de las personas divinas es la cruz de Cristo, su sufrimiento, su humillación y su muerte. Los tres elementos: sufrimiento, humillación y muerte. Si nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, quiere decir que en las condiciones terrenas, a consecuencia del pecado original, la expresión mayor del amor a alguien consiste en sufrir por él, pudiendo evitarlo. Estar dispuestos a sufrir por alguien es la expresión mayor del amor que le tenemos. Esto quiere decir también que es preciso detenernos en los sufrimientos de Jesucristo, no de manera morbosa, pero sí de manera creyente, en gratitud y en adoración, porque todos son expresión del amor que Él tiene al Padre, pero también del amor que nos tiene a nosotros. Vamos a contemplar en un momento, al menos simplemente aludiendo a estos sufrimientos de Jesucristo y qué tiene que ver con nuestra salvación. Los sufrimientos físicos de Jesucristo, primero. No son solamente los sufrimientos del final de su vida, de sus días terrenos, lo que llamamos la pasión. Esos sufrimientos son la intensificación de una manera ciertamente extrema de los sufrimientos de toda su vida. Igual que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, también podemos decir, habiendo sufrido por los suyos que estaban en el mundo, sufrió hasta el extremo, llevó su sufrimiento hasta el extremo. Los sufrimientos
de la pasión de Jesucristo son los sufrimientos extremos que culminan toda una vida de sufrimientos. Y unos sufrimientos grandes porque los sufrimientos de la vida de Jesucristo son, en cuanto estilo, en cuanto tono de su vida, como de la vida de multitud de personas en aquellos tiempos, conllevan también multitud de sufrimientos que nosotros desconocemos. En nuestro estilo de vida están excluidos muchos sufrimientos que han formado parte durante siglos de la vida de los hombres y que suponen pues, un cúmulo de molestias que hacen la vida dura. Pues así es como Jesucristo ha vivido. Y con una dureza de vida desde que entra en el mundo, porque nace en condiciones pues paupérrimas, en un pesebre, enseguida tiene que escapar de Herodes, que quiere matarlo, tiene que huir, condiciones precarias, regresa después a Nazaret, la pobreza, etcétera, etcétera. El hambre, el cansancio, la sed, y todos esos son sufrimientos voluntarios, también lo son, y de manera más explícita, los sufrimientos de su pasión, de lo que llamamos su pasión. En cada uno de esos sufrimientos, en los de toda su vida y en los sufrimientos extremos del final, Jesucristo quiere voluntariamente usarlos para manifestarnos el amor que Él nos tiene. Podemos decir que el sufrimiento corporal es el primer lenguaje del amor de Jesucristo. Y es un lenguaje que debemos escuchar. No es un lenguaje que debamos pasar por alto. No debemos utilizar la imaginación para hacernos una idea falsa, para exagerar lo que fue o para deformar lo que fue, sino para hacérnoslo real, porque si no, no nos resulta tampoco real el amor de Jesucristo. Pero los sufrimientos físicos de Jesucristo todavía son sufrimientos menores. En primer lugar, son un puro signo del amor que nos tiene, y por eso San Juan de Ávila dice: más amó que padeció. Mira que padeció, pero mucho más amó todavía. Su amor es más grande que sus sufrimientos. Pero, como digo, los sufrimientos físicos todavía no son los sufrimientos más intensos. Han sido continuos desde el principio de su vida. Han sido llevados al extremo, al final, pero todavía son unos sufrimientos limitados. Por muy cruel que haya sido, por ejemplo, la flagelación, ha tenido un principio, ha tenido un final. Y ha tenido una extensión. Y terminó, o sea, empezó y terminó. Por muy cruel que haya sido la crucifixión, terminó. Tuvo un principio, un final, tiene unos límites de sufrimiento. Y aunque es verdad que el Hijo de Dios hecho hombre tiene una capacidad de sufrimiento mayor, incluso físicamente, sufre más que cualquier persona humana, pues, al ser sufrimientos corporales de una naturaleza humana, son sufrimientos limitados, parciales, por intensos, por profundos, por terribles que puedan ser. En segundo lugar, debemos contemplar en Jesucristo unos, me atrevo a decir, no sufrimientos anímicos, que son los que tienen que ver con su humillación. Nos puede parecer, si juzgamos los sufrimientos de Jesucristo desde los nuestros, lo que nos hace sufrir a nosotros, pensamos que Él le hizo sufrir también a Él, pues lo más seguro es que erremos, que nos equivoquemos. A nosotros nos duelen las humillaciones, nos duele el desprecio por parte de los demás, nos duelen los insultos, nos duele que nos traten injustamente, nos duele la injusticia. ¿Le ha dolido eso a Jesucristo? No. Eso es lo que menos le ha dolido a Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque las humillaciones solo duelen a los que no son humildes, a los que no somos humildes. Las humillaciones solo duelen a los orgullosos. Y Jesucristo no es orgulloso. Ya el profeta Isaías
en uno de aquellos cánticos del siervo de Yahvé, había profetizado, había dicho: ofrecí el rostro a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba, no oculté el rostro a insultos y salivazos, pero el Señor está conmigo y por eso no sentía los ultrajes. Jesucristo no siente los ultrajes no porque en ese momento se haga sordo o insensible, sino porque al que es humilde no le duelen las humillaciones. Al revés, el Hijo de Dios hecho hombre se goza, y lo ha dicho él, hablando a nosotros directamente, pero hablándonos también en realidad de sí mismo. Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan, os calumnien, de cualquier modo por causa del Hijo del Hombre. Estad alegres y contentos y saltad de gozo. Pues el primero que tiene que experimentarlo es él. Cuando a él le insultan, cuando a él le calumnian, cuando a él le desprecian, él siente un gozo misterioso para nosotros en la medida en que todavía Jesucristo no vive en nosotros y no compartimos su humildad, no hemos aprendido su humildad. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Son precisamente las humillaciones las que no le duelen a Jesucristo. Al revés, él encuentra en ellas interiormente un gozo misterioso, como digo, para los que aún no somos humildes. También los sufrimientos corporales de Jesucristo son para él motivo de gozo, no porque sea masoquista, sino porque el que ama se complace en sufrir por el amado. La gloria de Cristo, el gozo de Cristo es poder sufrir y morir por nosotros. Pero sus humillaciones no han sido para él, como tales humillaciones, fuente de sufrimiento. Si Jesucristo ha sufrido por ser tratado injustamente, por ser rechazado, por ser despreciado, no es por él, no es porque le duela a él, sino es porque le duele por nosotros. Es por lo que ese desprecio, por lo que esa humillación, por lo que ese rechazo tiene de muerte para el que lo realiza. Y esto nos lleva al motivo real y más profundo del sufrimiento de Jesucristo. El sufrimiento de Jesucristo tiene que ver sobre todo con haberse identificado, haber hecho suyo, haber cargado con el pecado de los hombres. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Este es realmente el motivo fundamental del sufrimiento de Jesucristo. ¿Cómo podemos introducirnos, asomarnos a este misterio del sufrimiento de Jesucristo a causa del pecado? Pues solo podemos entenderlo en primer lugar a la luz del amor, a la luz de la caridad de Cristo. Mirad la caridad de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, que siendo rico por nosotros se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Y la pobreza de Cristo a la que se refiere San Pablo no es sólo la pobreza material, de no haber tenido dinero en este mundo, de no haber tenido grandes bienes, sino la pobreza del despojamiento de sí mismo, del vaciamiento de sí mismo, del que habla, al que se refiere también San Pablo en la carta a los Filipenses. Cristo, siendo de condición divina, se despojó de su rango, siendo rico, se hizo pobre. Mirad la caridad, el amor de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, siendo Dios, siendo impasible, siendo bienaventurado, se hizo pobre por nosotros. Se hizo hombre y cargó con los pecados de los hombres. El pecado es el rechazo del don amoroso de la vida divina. El Padre que nos ama quiere comunicarnos su misma vida y el pecado consiste en rechazar esta vida prefiriendo
cambiándola por gustos inmediatos, placeres pasajeros, bienes terrenos, satisfacciones egoístas, vanidosas, etcétera, etcétera. No, pues eso es lo que le duele a Jesucristo, que el Padre sea rechazado. El amor no es amado, decía San Francisco de Asís, el amor no es amado, y mis hermanos se mueren. Rechazando al Padre, mis hermanos se mueren. Recuerden lo que dice un salmo: arroyos de lágrimas bajan de mis ojos por los que no cumplen tu voluntad. El sufrimiento de Jesucristo por el pecado tiene que ver con su amor al Padre. El Padre rechazado, el Padre es ofendido, el Padre no es recibido, y su amor a nosotros. Mis hermanos se mueren rechazando la vida que amorosamente el Padre quiere concederles. Mis hermanos se mueren. Y este amor de Jesucristo, que es el que está en la raíz del sufrimiento por el pecado, supone que Él sufre muchísimo más que ningún pecador. Al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Los pecadores no sabemos lo que es el pecado. A los pecadores nos parece, y cuanto más pecadores, más nos parece, que el pecado es como un juego, que no tiene importancia. Es como un enfermo que no sabe la gravedad de su dolencia. El médico sí lo sabe mucho mejor que él. Jesucristo sabe mucho mejor que nosotros qué mal inmenso y eterno conlleva el pecado. Segundo, Jesucristo nos ama mucho más que nos amamos nosotros mismos. Jesucristo desea nuestro bien mucho más que lo deseamos nosotros mismos. Y en tercer lugar, misteriosa, pero realmente Jesucristo tiene presentes y carga sobre sí, sufre en su propia carne los pecados de todos los hombres. Cuando Jesucristo en Getsemaní le dice a San Pedro: guarda la espada, porque el cáliz que me ofrece mi Padre tengo que apurarlo hasta las heces. ¿Qué es este cáliz que el Padre le ofrece a su Hijo? Que tiene que ver con su agonía en Getsemaní y con lo que va a venir después: su crucifixión, su muerte, su sepultura también, y su resurrección. ¿En qué consiste este cáliz que el Padre ofrece a su Hijo? En el Apocalipsis se nos cuenta que después de la batalla celestial entre los ángeles, el ejército celestial, y el dragón y su ejército, las bestias del Apocalipsis y su ejército, después de la victoria del ejército celeste, Dios dio a beber a los vencidos el cáliz de su furor, el cáliz del furor de Dios. Y el Salmo 74 dice: Dios tiene una copa en su mano, la da a beber hasta las heces a todos los malvados de la tierra. ¿En qué consiste esta copa que Dios da a beber a todos los malvados de la tierra? Esta copa del Apocalipsis que Dios dio a beber para que se embriagaran de ella a los vencidos, y que es esta misma copa, este mismo cáliz que ofrece a su Hijo para que lo apure hasta las heces, como dice el Salmo. ¿Qué es la copa del furor de Dios? Que el Hijo de Dios hecho hombre ha paladeado, ha sufrido, ha gustado para embriagarse de ella. Como decía, el pecado, a los que somos pecadores, y en la medida en que lo somos, pues nos parece algo de nada. Pecamos y ya está. ¿No? Hacemos algo que está mal, que se nos dice que está mal y ya está. Pero el pecado, en cuanto repulsa, rechazo, egoísta, orgulloso de la donación amorosa de las personas divinas, de suyo es repugnante, es despreciable. Podríamos servirnos de una imagen
por si lo puede ilustrar. Imaginemos que vemos cómo un grupo de personas mayores está pegando salvajemente a un niño, ensañándose con él, dándole una paliza mortal y disfrutando con ella. A cualquier persona normal le parecería primero un espectáculo repugnante, nos daría asco, no nos pondríamos a aplaudir, no nos pondríamos a gozar del espectáculo, sino todo lo contrario, nos parecería una visión repugnante, asquerosa. En segundo lugar, nos provocaría repulsa, rechazo absoluto, tristeza, abatimiento, ira, rabia, indignación. Eso es lo que le produce a Dios todo pecado. Le produce asco, le produce repugnancia, le produce tristeza, le produce indignación, le produce ira. No es una ira que lleve a la venganza. La ira de quien contemplara ese espectáculo no le llevaría a matar a los que están dando la paliza al niño, ni a pagarles con la misma moneda, pero sí le llevaría a actuar, a lo mejor poniéndose en medio y siendo él el objeto de los golpes para salvar al niño. Pues eso es lo que ha hecho Cristo. Ha asumido en sí los males de los hombres, haciendo que en su corazón humano, en sus sentimientos humanos, aparezcan la indignación, el asco, la repugnancia, el rechazo, la ira, la indignación, la tristeza, la pena, el dolor de todos los pecados de todos los hombres, conocidos, saboreados, paladeados, dejando que este cáliz en el que ha sido condensado el sabor amargo de todos los pecados de todos los hombres, desde el principio del mundo hasta el final, entren en él y provoquen en él esta angustia de la que él mismo habla en Getsemaní. Siento una angustia capaz de quitarme la vida, capaz de darme la muerte. No es la angustia de los sufrimientos físicos que se le avecinan, es la angustia fruto de hacer suyos y gustar hasta las heces los pecados de la humanidad entera. Y haciendo los suyos puede librarnos de ellos. Bebiendo este cáliz, puede sustituirlo por el cáliz de su sangre, sellando con nosotros esta alianza nueva y eterna. El cáliz que el Padre le ha dado a él es el cáliz de su propia glorificación, paladeando, saboreando, sufriendo los pecados de todos los hombres. Y siendo glorificado, convertirse así en fuente de la redención para todos, pudiendo entonces darnos a beber el cáliz de su sangre, comunicándonos su misma vida. Este es el dolor, el sufrimiento, el sacrificio de Jesucristo en relación con su amor a nosotros. Si ya la Navidad anticipaba y comenzaba un intercambio, y así nos hablaba la liturgia de Navidad, se ha realizado un maravilloso intercambio. El Hijo de Dios ha tomado nuestra naturaleza humana para darnos su naturaleza divina. Se ha realizado un admirable intercambio. El Hijo de Dios asume nuestra condición terrena, nuestra condición temporal, para hacernos a nosotros eternos. Se ha realizado un admirable intercambio. El Hijo de Dios asume nuestra carne para darnos su espíritu. Pues este intercambio se realiza en el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo asume todos nuestros males y nos comunica a cambio los bienes que Él recibe del Padre. A vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
todo lo que yo recibo de mi Padre quiero compartirlo con vosotros. Y la condición que lo hace posible es que antes ha compartido nuestros males. Cristo por nosotros se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. La tendencia de la caridad es, en primer lugar, a hacer propios los males de aquellos a quienes se ama, para poder enriquecerlos con los propios bienes. Este es el sacrificio de Jesucristo y su amor a nosotros. En su cruz, en sus sufrimientos, en su muerte, contemplamos la expresión mayor del amor que nos tienen y la puerta de nuestra salvación, la puerta donde se realiza este intercambio, donde nos son quitados los males y nos son comunicados los bienes divinos.